pero vamos a leer 58:3 de el libro del profeta Isaías. El encabezado que tiene este pasaje, yo tengo una Biblia de estudio, aparece como el verdadero ayuno. Muy bien, dice: ¿por qué dicen? Es Dios preguntando, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimid a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz, dice, sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? Yo quisiera leer nuevamente ese texto. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando lo veas desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Quisiera comentar que antes en las congregaciones de recién convertido a uno, nos hacían mucho énfasis a todos los creyentes sobre la importancia del ayuno y de la oración. Cuando nosotros hablamos del ayuno, es la abstención voluntaria de ingerir alimentos. ¿Sabía usted que, por ejemplo, los cristianos que viven en zonas marginadas como en África y en esos lugares, hermanos, pues regularmente no tienen comida? Entonces ellos decían: ¿cómo nosotros podemos hacerles saber a ellos? Porque ellos ayunaban a la fuerza. A lo mejor algunos de los que están aquí han ayunado por circunstancias diversas, porque a lo mejor no hay recursos o cosas como esta. Entonces definieron y dijeron: es la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado, con el fin de buscar el rostro de Dios y de tener una comunión interna con Él. El ayuno y esta práctica estaba muy relacionada principalmente, en la vida cotidiana religiosa del pueblo de Dios. Esto era común, pero había un día en especial que se llama el día de la expiación, que está dentro de las fiestas judías, en el cual ellos ayunaban y iban delante de Dios a pedir perdón en humillación y confesión por los pecados de la nación. El libro de los Corintios habla acerca de que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando estamos nosotros hablando entonces del ayuno, así como la alabanza, así como la palabra, así como otras cosas, el ayuno es un arma espiritual poderoso. Si hiciéramos nosotros una especie de resumen, podríamos decir que el ayuno mueve la mano de Dios. Y yo he platicado en más de una ocasión un milagro que cuando nos tocó vivir en Puerto Rico, que un día de clamor a Dios, donde se juntaban miles de cristianos en el Capitolio. Oye, ese día iba a caer una tormenta, una tromba, un huracán sobre aquel lugar. Y precisamente estaba, y los pronósticos eran verdaderos, iba a azotar la isla. Pero ese día, por muchos años, los cristianos se convocaban en aquel lugar para clamar
y era día de ayuno, de clamor y de intercesión desde la mañana. Ese día, hermanos, se convocaron miles de personas, y precisamente en el momento que se estaba realizando el evento, empezó a llegar ese huracán sobre la isla. Y el pastor que estaba encabezando ya por algunos años este evento dijo a los hermanos, dijo: vamos a pedir a Dios y vamos a clamar a Dios para que extienda su mano sobre la isla. Todos aquellos hermanos que estaban en aquel lugar en aquel momento se pusieron de rodillas y empezaron a clamar. Le dije que era un día de clamor y de ayuno. De pronto el pastor dijo: veo una mano poderosa que se extiende sobre Puerto Rico, y veo que el huracán está siendo partido en dos. Así como el hermano estaba diciéndolo en la visión que él estaba teniendo, exactamente estaba sucediendo, y los medios de comunicación estaban diciendo: es increíble que al querer tocar el huracán, la isla de Puerto Rico, dice, se está partiendo en dos. Eso quedó registrado. Se fue y se partió en dos, hermanos. Y cuando terminó la isla, es como un óvalo. La isla, si hablamos de figuras geométricas, es algo parecido así como un óvalo. Dice, se abrió en dos, y cuando pasó sin tocar ni hacer daño. Regularmente en una isla o en cualquier lugar que caiga una cosa de esas, desbasta las ciudades completamente. Lo impresionante es que cuando pasó del otro lado, se volvió a juntar, y enseguida estaba o está la isla de Santo Domingo. Acababa de salir el representante del Vaticano o el Papa de aquel lugar en aquellos días. La diferencia entre un lugar y otro lugar es que en Puerto Rico estaba gente que estaba orando y estaba ayunando. La diferencia entre Puerto Rico y la República Dominicana es eso. Simple y sencillamente, si hacemos un resumen, entonces decimos: el ayuno mueve la mano de Dios. Cuando hablamos nosotros del ayuno, nos ayuda a resolver nuestros problemas espirituales, y permítame decirle que aún hasta nuestros problemas emocionales. Y se ha comprobado que el ayuno puede ayudarnos también en nuestros problemas físicos. Por experiencia podemos compartir y decir que el ayuno abre el entendimiento, que en ocasiones cuando hemos necesitado o estamos ante problemas y desafíos y tomamos un tiempo para escuchar la voz de Dios, escúchame bien, no se trata solamente de dejar de comer algo, sino se trata de tener un tiempo especial con Dios. Quisiera también, basado en el texto que hemos tomado, el ayuno no será usado para contiendas. Sí, no podemos usar el ayuno para esta serie de cosas. Cuando tú vas al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 32, dice que había un grupo de judíos religiosos. Dice que se habían propuesto y estaban hasta ayunando, hermanos, hasta que no mataran a Pablo, porque lo consideraban peligroso a la fe, y simple y sencillamente porque Pablo había dejado el judaísmo y se había convertido en el cristianismo. Por lo tanto, en ocasiones nosotros podemos querer usar el ayuno como una arma espiritual para destruir, y eso no es el ayuno. El ayuno no es para contender, el ayuno es para humillarnos delante de Dios, y ahorita vamos a ver cuál es el verdadero propósito. El ayuno no es para decirle al Señor que ya se lleve a tu suegra. El ayuno no es para pedirle al Señor que acabe con tus enemigos. Pues este es el caso, ¿verdad? Simple y sencillamente el Señor dijo: tal ayuno ni siquiera lo escucho, si se puede decir de esa manera. O sea, vamos, en lugar de ser un olor fragante, simple y sencillamente, hermanos, oyes, vamos, sube como algo que no es agradable delante de Dios. Podemos decir que el ayuno es algo muy íntimo entre tú y el Señor, que nadie lo sepa, porque lo vas a hacer en secreto. Jesús mismo dijo él:
Mateo capítulo 6 versículo 16 dice: cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro. En otras palabras, quieren que se les note que están ayunando, dice, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Y luego dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, dice, te recompensará en público. En otras palabras, que cuando ayunes no se dé cuenta nadie en que tú estás ayunando, que tú vas a tomar un tiempo especial con Dios y va a ser entre tú y Dios, va a ser un tiempo especial. Oye, esto es importante. Desde luego, los que son casados, pues sí le tienen que decir ahí a su esposa: este día lo he tomado para el Señor. Pero se refiere más bien a personas que están más allá. Sí, hermano, sabe que este día estoy ayunando porque esto, por aquello. Debe de ser algo entre tú y el Señor. Quisiéramos comentar que hoy se ha reemplazado el mensaje o este principio del ayuno y se ha malinterpretado con la extrema gracia. Creemos en la gracia como un don dado por Dios para salvación y para grandes bendiciones. Vuelvo a repetirlo porque ha sido como sustituido y a lo mejor hasta malinterpretado, y algunos pueden decir: hoy que nosotros estamos en la gracia, no es necesario que ayunemos, si se puede decir de esta manera. Creemos que la gracia, yo quiero repetir esto, es un don de Dios dado para salvación y grandes bendiciones. Creemos que la gracia nos empodera y nos capacita en la fe, pero no creemos en el extremo de la gracia. Oye, aquello que dice: ya Cristo lo hizo todo, no hay necesidad de hacer nada. Y permítame decirle que Cristo lo hizo todo, pero se espera de nuestra parte, así como existe la parte divina, también existe la parte humana en este sentido. Simple y sencillamente, Dios trabaja coordinadamente con el creyente. Por lo tanto, podemos decir que el ayuno no es una opción, sino en cierto sentido hay una demanda para los creyentes. Cristo ayunaba y recomendaba y decía: velad y orad. Y si alguien hizo ayunos prolongados o marcó un ayuno sumamente prolongados, que fue de 40 días con 40 noches, fue Cristo, hermanos, y que estuvo en aquel monte. Y si a alguien se le conoce como la gracia viva y eficaz, es Él. En otras palabras, Cristo ayunó por 40 días y 40 noches. Oye, y después de eso dice: enfrentó al tentador. Esto está en los evangelios. Los apóstoles ayunaban de la misma manera. En el libro de los Hechos encontramos que Pablo tuvo dos clases de ayunos: los ayunos forzados y los ayunos voluntarios, porque en algún momento Pablo estuvo también metido o prisionero en la cárcel. Mire, le quiero decir que la mayoría de los ministerios que existen hoy, ministerios de impacto, son ministerios que han trastornado naciones, creen y practican el ayuno. La mayoría de ellos toman tiempo especial delante de Dios. Oye, claman por las almas, claman por los perdidos. Podemos decirlo que hay dos razones, si se pudiera decir, por las cuales el hombre es motivado para ayunar. La primera, por iniciativa propia, que voluntariamente dice: voy a tomar este tiempo. Pero también hay una segunda razón. Oye, porque Dios te lleva a ayunar. Cuando ahorita hablaba yo acerca del caso, hermano, de Jesús, dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto y comenzó a ayunar. Esto se le llama el ayuno del Señor. Cuando Dios en algún momento dado te hace sentir que tienes que ayunar, a lo mejor nosotros en ocasiones no entendemos, hermanos, lo que está pasando, no entendemos y no discernimos, pero qué importante es que nosotros, oiga,
sepamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que seamos, vamos, si se puede decir, sensibles a esa voz. Quisiera comentar que cuando estamos hablando, y creo que muchas veces el Señor a lo mejor ha puesto en tu corazón y decir, te vas a abstener, y ahorita voy a hablar que no solamente se trata de dejar de comer algo, oye, sino se trata de tener tiempo de calidad y de comunión con Dios. Oye, a lo mejor muchos no tienen problemas con la comida, pero muchos tienen problemas con todo lo que son los medios de comunicación, Facebook, Twitter, que están sumamente consagrados. Yo te invitaría no solamente a dejar de comer, sino a dejar tiempo especial para Dios, y que dijeras, voy a apagar mi computadora, voy a apagar mi celular, voy a cosas como estas. Si se puede decir, tal vez usted diga, pastor, eso suena como fanático. No, eso suena como que tenemos una grande necesidad. Se lo voy a decir, mire, hermanos, estamos siendo bombardeados constantemente a través de todos los medios de comunicación, de pecado, de tentaciones. Necesitamos que nuestra vida espiritual sea fortalecida para poder resistir la tentación y poder resistir al diablo, si se puede decir. Fíjese bien, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, ayunó, si Cristo siendo Dios ayunó, por lo tanto nosotros como creyentes, qué importante, hermanos, que entendamos este principio o esta arma y hagamos uso de esta arma espiritual. Cuando nosotros estamos, ahora yo le voy a ser sincero, los que nos gusta comer batallamos para ayunar. A los que nos gusta el café, hermanos, estamos ayunando y luego en la cocina sale el olorcito ese ahí. Oiga, qué tentación. ¿Y sabe qué es lo que yo hago? Le digo, sufre carne, sufre. Ay. Oiga, bueno, yo hago esas cosas, usted no las haga. Pero hay veces somos demasiados, sinceramente, hermanos, somos demasiados autocomplacientes con nosotros mismos. No nos gusta nada que represente sacrificio. Ahora, no se trata de ser masoquistas, vuelvo al punto. Se trata de abstenernos voluntariamente porque tenemos un propósito y porque tenemos una cita y porque tenemos una necesidad y porque tenemos hambre y porque amamos a Dios y porque hay tantas cosas, si se puede decir de esa manera. Cuando se habla del ayuno, hay dos clases de ayuno: el total o absoluto, que se hace sin comer alimentos sólidos ni agua, como el que Jesús hizo en el desierto. Pero también se puede decir, y por cierto, que vino una fortaleza sobrenatural. Y dice la Biblia, ahí en ese pasaje, Mateo capítulo 4, dice, y venían ángeles y le servían. En otras palabras, oye, Jesús como no ayunó como Dios, ayunó como hombre. Yo quiero que usted entienda eso. Sintió los mismos estragos y las mismas tentaciones como hombre, y él ayunó como hombre. Ahora, yo sé que hay ocasiones que hay personas que tienen problemas de salud. Hay que ayunar sabiamente, si se puede decir de esa manera. Ahora, existe el ayuno total, pero también existe el ayuno parcial, que se hace a lo mejor eliminando algunas comidas del día y decir, bueno, en la tarde solamente voy a comer. O inclusive en la Escritura encontramos un ayuno parcial que estaba sometido y que a nosotros hoy en día nos suena algo así como dieta, el ayuno de Daniel. Daniel propuso en su corazón, dice, no comer nada deleitoso, ni carne ni nada, y solamente estuvo comiendo legumbres, si se puede decir. Aunque el trasfondo y la experiencia de Daniel pues tenía más que ver con asuntos de consagración del oculto, las carnes y todas, porque él estaba en Babilonia. Toda la comida había sido consagrada a los dioses y él no quería participar de esa comida porque era siervo o era una persona que estaba siendo instruida como un sirviente o como un esclavo en el palacio, en esa ciudad,
Y cuando él sabe el trasfondo de esa comida, dijo que nos den verduras. En otras palabras, pasados los días, oye, dice, se vio que la salud de Daniel era hasta mejor que los otros que estaban comiendo de manera normal. Pero el meollo del asunto de este mensaje, tal vez apenas estoy despegando, y tal vez quisiera decir que existen ¿cuál sería? Alguien puede decir, bueno, ¿y cuál es el propósito? Y a continuación yo quisiera que veamos algunas razones por las cuales nosotros debemos ayunar. Primero que nada, creo que el ayunar honra a Dios. Cuando decidimos nosotros tomar tiempo para estar con Él solamente y buscar su rostro y reconocerlo, le estamos dando gloria a Dios. Señor, yo voy a pagar todo lo que está a mi alrededor, los medios, mi teléfono, o qué sé yo. Tal vez algunos digan, hermano, es que yo trabajo. Vuelvo al punto. Pues levántese más temprano. Si su trabajo y la actividad física es muy fuerte, desde luego no va a poder tener un ayuno completo, sino va a tomar un ayuno parcial. Pero siempre deberá de estar en nuestra mente que el propósito de ayunar será honrar a Dios, que me voy a acercar a Dios. Segundo propósito es para humillarnos y buscar su rostro desinteresadamente. Todos los hombres batallamos mucho con el orgullo. Cuando el hombre, hermano, se acerca en esta actitud recta delante de Dios, le voy a decir algo, Dios empieza a tratar con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad, con nuestro pecado, con nuestras debilidades. Cuando nos empezamos a humillar, hágase de cuenta, oye, que Dios empieza. Algunos dicen, hermano, es que yo no he podido dejar algún hábito pecaminoso. Entonces es tiempo de que usted separe un tiempo especial para Dios. Vamos, en otras palabras, busque el rostro de Dios, y el que busca va a hallar. Tercera razón, todos los que estamos aquí, en algún momento dado, hermanos, enfrentamos crisis. Cada vez que se levante una crisis en nuestra vida, o cuando estemos pasando desiertos, o cuando estemos pasando tentaciones, o cuando estemos pasando problemas financieros, o cuando estemos pasando problemas familiares, o cuando estemos pasando obstáculos que el enemigo ha levantado, es tiempo de orar y es tiempo de ayunar. Quisiera que fuera conmigo a Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 20, Segunda de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, enemigos del pueblo de Dios, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey del pueblo de Dios. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat y dijeron: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Se habían unido hasta multitud de personas. He aquí está, dice, he aquí están en Ajezón, en Engadi. Entonces dice, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que haría un rey? ¿Qué es lo que haría un presidente en este tiempo si hubiera un peligro sobre la nación? ¿Sabe qué es lo que haría un rey en este tiempo? Simple y sencillamente le hablaba al jefe de la defensa nacional y le decía: sabes que nos van a invadir, prepara los tanques, prepara la artillería, prepara los soldados, prepara la marina, prepara todos los recursos. Y si tienen bomba atómica, dice, prepara la bomba atómica por si acaso se vienen con toda la fuerza. Pero eso no hizo Josafat. ¿Qué hacemos cuando nosotros enfrentamos un problema? ¿Qué hacemos cuando el diablo cerca nuestra casa? ¿Qué hacemos cuando el diablo cerca nuestra iglesia? ¿Qué hacemos cuando el diablo quiere matar, y huir o destruir? Vamos y nos arrinconamos. Oye, o buscamos la ayuda de los hombres,
O buscamos, qué sé yo, cosas como estas. Josafat nos enseña que para enfrentar las crisis, oye, él nos enseña buscar a Dios. Después tú te vas a encontrar en el pasaje cómo Dios interviene de manera sobrenatural, interviniendo. Quisiera repetirlo. Razones por las cuales nosotros debemos ayunar, porque nos humillamos y nos arrepentimos delante de Él para enfrentar crisis. Pero quisiera añadir algo más, es la cuarta, para buscar guianza y dirección de Dios. En ocasiones nos encontramos en situaciones difíciles y no sabemos cómo actuar ni qué hacer. Si golpear la roca, si pedir prestado, si ir con un consejero, y no estoy diciendo que sea malo. Qué importante es, amado hermano, saber escuchar la voz de Dios que nos direcciones. La Biblia dice en el Salmo 23: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero hay un caso que es muy dramático en el Antiguo Testamento para pedir la protección sobre su nación. La realidad, hermanos, es que lo que está pasando en nuestra nación es muy serio. Y creo que los cristianos deberíamos de tomar las cosas muy en serio. Porque aunque los problemas estén lejos, están en la nación. Aunque las situaciones más violentas y todas las cosas están allá en el centro del país, no deja de ser nuestro país. Lo que allá sucede nos afecta. Oye, te quiero decir que yo encuentro en la Biblia el caso como de Esther, que había un decreto de muerte para destruir a una nación. Esther no se quedó hoy ahí con las manos cruzadas, sino dice que ayunó, oró y buscó las estrategias. Y es Esther precisamente una mujer. A ver, dígale si hay una mujer enseguida de usted, esa mujer se aventó, dígale. Una mujer fue el medio que Dios usó, hermanos, para librar a una nación. Tocó los aspectos espirituales. Supo que su lucha no era contra sangre y carne y apeló al trono de Dios. En otras palabras, inclusive también encuentra usted otro pasaje. Tengo muchos pasajes, pero si analiza la historia de Nínive y el rey que se da cuenta que su nación va a ser destruida porque así había sido decretado por Dios, entonces él dice que proclama en el pueblo ayuno. Dice: hasta los animales, hasta los burros, dice, van a dejar de comer, hasta los niños de pecho, porque él vio el peligro que se avecinaba. Hay veces, hermanos, nosotros somos como muy ingenuos. En lugar de tomar esta arma espiritual que es tan poderosa, nos quedamos ahí a ver qué sucede o esperando que otro pelee nuestras batallas. Es tiempo de que yo pelee las batallas de mi casa. Es tiempo que yo pelee las batallas de mi iglesia, si se puede decir. Podemos decir que otra de las razones es para tener una percepción o desarrollar sensibilidad espiritual. Cuando nosotros ayunamos y tenemos un tiempo de búsqueda con Dios, somos más sensibles. Un texto nos dice mucho. Una palabra es tan profunda, una palabra de Dios tiene tanto sentido como nunca la habíamos interpretado. Tal vez, qué bueno que aquí hay un buen grupo de jóvenes y que si ustedes hacen de esto que yo estoy hablando, de la necesidad de implementar en su vida un día de ayuno por semana o cada 15 días o qué sé yo, pero para Dios, algo va a empezar a suceder en tu vida. Ahora, no solamente nos desarrolla sensibilidad hacia las cosas espirituales, sino nos desarrolla sensibilidad hacia las necesidades de los que están al lado de nosotros.
somos más sensibles a las necesidades de los demás. Uno de los beneficios, del ayuno es que somos fortalecidos. Yo he mencionado mucho acerca de Cristo y el hecho dice que estuvo 40 días ayunando y orando. De seguro de que había una tremenda debilidad física en algún momento, o en toda aquella persona que toma un tiempo especial para eso. La carne quiere frijoles, la carne quiere café, la carne quiere más arroz. Pero cuando tú tomas ese tiempo y tú dices, esto va a ser con propósito y para Dios, entonces tu espíritu se empieza a fortalecer. Te quiero decir que la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué impresionante es esto. Podemos decir entonces que en algún momento dado en la vida de los discípulos que se encontraron con una necesidad espiritual, hermanos, no la pudieron solucionar. Vino un señor que tenía un hijo que estaba endemoniado. Dice que cuando trajeron a ese muchacho endemoniado, los discípulos no pudieron hacer nada. En otras palabras, no pudieron echarlo fuera. Y dice que el padre de familia lo trajo a Cristo y dijo, tus discípulos no pudieron hacer nada. Dice que Jesús reprende al demonio, lo echa fuera. Y los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros? Y el Señor les dijo, por causa de su incredulidad. Pero este género, dijo, no sale sino con ayuno y oración. Quiere decir que en ocasiones hay una oposición impresionante. Que en ocasiones es una guerra fuerte. Y es importante entonces que a lo mejor hemos orado, pero no hemos ayunado. Por lo tanto, qué impresionante cuando unimos estas dos armas espirituales y simple y sencillamente, tenemos la victoria. De ahí en adelante fue una lección impresionante para la vida de los discípulos. Isaías 58, que tomamos como base, nos dice claramente por qué causa no debemos de ayunar. Pero también nos dice, y lo dice muy claro, no ayunen para contiendas. Pero nos dice claramente, y después usted lo va a leer en su casa detenidamente, que sí, y otro de los propósitos es para desatar las ligaduras de impiedad que en ocasiones están sobre la vida de las personas. Desatar en el idioma hebreo significa abrir una puerta que estaba cerrada, significa desatar a un prisionero, significa desamarrar el nudo. Hay lazos y trampas que el enemigo ha traído a nuestras vidas, a nuestras familias. En algún momento solo pueden ser rotas a través del ayuno y de la oración. La manera entonces se puede decir, vuelvo al punto, es un arma espiritual. Qué impresionante es, hermanos, entender que la oración de fe y el ayuno quiebra el poder del adversario, si se puede decir de esa manera, liberta a los que están cautivos. Quisiera comentar y ahondar en este punto, pero quiero terminar el tema. Creo que es importante que entendamos, y vuelvo a repetirlo, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra los hermanos. Que el enemigo que nosotros tenemos en común, hermano, es Satanás, porque él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y él quiere destruir la vida de los creyentes. Y él, todo lo que tenga sabor o olor a Dios, va a tratar de desbaratarlo. Hombres, mujeres, niños, iglesias, todo. Y debemos de entender esto, de tener bien en claro. Por lo tanto, afinemos nuestras armas espirituales y sepamos que estamos luchando contra nuestro adversario y no contra nuestro hermano.
Podemos decir entonces también que otra razón por la cual tiene como propósito el ayuno es para provocar un despertamiento espiritual o un avivamiento. Vamos a ir a Joel 2:12, dice el Señor. Ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y luego dice, con ayuno y lloro y lamento. Y dice, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, es clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del caído. Y nos vamos hasta el versículo 17 y le está haciendo una recomendación. Le está haciendo una recomendación al pueblo de Dios. Perdón, ahí leí mal. Y que se duele del castigo, es del castigo. El 2:17 dice, es una recomendación. Primero dice, es necesario que se conviertan. Significa retornar al punto de partido, de buscar el rostro de Dios, de ir sinceramente con lloro, con ayuno y decirle, Señor, aquí está, aquí estamos delante de ti. Y luego en el versículo 17 él empieza a decirle, entre la entrada y el altar, entre la entrada y el altar de los sacrificios y la entrada pública tenía una distancia hasta donde podía llegar el pueblo. El pueblo no podía llegar al lugar santo ni al lugar santísimo. Hasta el altar podían llegar los oferantes a traer sus sacrificios. Y es ahí donde el Señor le dice, más que traer los sacrificios, les está diciendo en el versículo 17, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan que, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no nos entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Pero si se fija, está diciendo, entre la entrada y el altar, en el lugar público, y ahorita hablamos ya del lugar privado, donde te cierras la puerta, donde te limpias el rostro y te metes delante de Dios solamente. Pero aquí está diciendo ahora en un lugar público. Y para los judíos eso no era ningún problema. Ellos entendían eso. Oye, y cuando el Señor les estaba diciendo, es tiempo de humillación, es tiempo de buscar el rostro de Dios, es tiempo de prostrarse, y ellos lo entendían perfectamente. ¿Quieres que te diga una cosa? Fíjate que los satanistas ayunan. Esas personas que tienen como su Señor al Dios de las tinieblas, lo ayunan y lo declaran y se ponen de acuerdo. No le estoy contando una fantasía. Y ayunan con propósitos específicos para que la obra de Dios y todo lo bueno y todas las cosas, oye, vengan y traigan desolación y confusión. No quisiera irme más allá porque estoy hablando que el propósito es provocar un avivamiento. Si esas personas con motivos equivocados, con venda en los ojos, están buscando el mal, a eso yo quiero llegar. La iglesia entonces deberá de buscar el bien y la gran bendición de parte de Dios. Entre la entrada y el altar, lloren los ministros, los sacerdotes de Jehová. Tal vez si hacemos una interpretación, lloren, humíllense delante de Dios todos aquellos que sirven a Dios, pero genuinamente. Entonces estamos hablando nosotros, y si te vas hasta el versículo 2:28 del mismo libro de Joel, dice, y después de esto, lo puede poner 2:28 por favor. Y después de esto, ¿a qué se refiere después de esto?
que te hayas humillado, que hayas ido a Dios pidiendo perdón por todas las cosas que a veces traemos en el corazón, que nos hayamos vuelto al Señor sinceramente. Oye, entonces vamos a tener un verdadero avivamiento. Cuando saquemos todas aquellas cosas que nos están estorbando y dañando, hermanos, como se nos predicaba el domingo en la tarde. Después de esto vas a tener un despertar espiritual en tu vida. 2:28 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y empieza a decir del gran derramamiento. No puede haber un gran derramamiento si no hay un gran arrepentimiento. Nunca va a haber un gran derramamiento en ninguna parte, en ninguna iglesia, si no hay un verdadero arrepentimiento. Jamás va a existir eso. Llama mi atención poderosamente entonces. Oye, que a lo mejor en algún momento dado nosotros queremos hacer las cosas de otra manera, existiendo el patrón bíblico. Te estaba hablando de razones por las cuales debemos de ayunar. Pero también te quiero decir que aquellas personas que son sensuales, les es muy difícil poder ayunar. Lucas capítulo 21 versículo 34. Fíjese lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 34. Quisiera comentarles antes de entrar a este punto que los grandes despertares que han existido han sido precedidos de un tiempo de humillación, de oración y de ayuno. El derramamiento de Hechos capítulo 2 dice que los discípulos estuvieron en el aposento alto 10 días buscando el rostro de Dios. Hay veces nosotros no estamos ni 10 minutos en el altar. El derramamiento de Gales empezó con un anciano que no estaba conforme con lo que estaba sucediendo en su provincia, y juntó a otro ancianito y le dijo: vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a buscar el rostro de Dios. Hay libros de historia que hablan de lo que sucedió y los hombres que se levantaron. Oye, y casi todos los despertamientos espirituales que ha habido a través de la historia han sido, hermanos, precedidos de un arrepentimiento genuino. Se lo vuelvo a decir: sin arrepentimiento no podrá haber avivamiento. Y yo decía enseguida, hace un momento, quienes no ayunan. Y fíjese lo que dice el texto en el Lucas capítulo 21 versículo 34. Son palabras de Jesús, hermanos, estas. Y está diciendo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de, ¿qué dice? De glotonería. Dice 21:34, dice que no se carguen de glotonería y de embriagueces. Y luego también está diciendo: y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel gran día que es la venida de Cristo. Si se fija, le está diciendo, o nos está diciendo a nosotros como creyentes: mira, ponte atento, dice, para que tu corazón no se llene de cosas que no debe de llenarse. No solamente, oye, y yo sé que el corazón, y aquí está hablando en el sentido espiritual, no está diciendo que tu panza no se llene de glotonería, sino está diciendo que tu corazón no se llene de cosas que son vanas. Y hay tantas cosas queriendo, oye,
No permitas que tu vida se llene de embriagueces y no permitas que tu vida se llene de afanes. Por eso le puse yo ahí, dice, los sensuales les es muy difícil porque son movidos por las acciones y los pensamientos de su corazón, porque son movidos por los placeres de la carne, embriagueces, porque su mente y su corazón solamente está en las posesiones, en los afanes de este siglo. Dice que no te vaya a sorprender. Le digo una cosa, ese es el espíritu que se mueve en el mundo. Analícelo detenidamente. Los corazones de la gente están llenos de glotonería, sus pensamientos y sus acciones llenos de embriagueces, y están afanados corriendo por todos lados. ¿Cómo lo voy a hacer? Proclamar ayuno con su boca y dígale: Señor, este día yo lo consagro. Dedicarlo, hermanos. Si usted entra a esta hora a su trabajo, va a tener que madrugar o levantarse antes. Si lo va a entregar hasta la tarde, a la hora de la comida, sepárese del grupo por ahí, tenga tiempo, medite. Hoy tenemos la bendición de que hay muchos medios electrónicos a través del cual podemos ser edificados. Cierre y apague todas las demás voces que están alrededor suyo. Segundo, defina cuál es el propósito que usted tiene, cuál es la razón por la cual se abstiene y por qué ayuna. Pueden existir uno o más propósitos. Aquí hay una hermana en lo particular, y me voy a atrever a decir su nombre, la hermana Graciela, y recuerdo que hubo un tiempo, hermanos, en que ella pasó un problema muy serio familiar, y lo que el Señor le indicó que hiciera era tiempo de ayunar y tiempo de buscar a Dios. Si yo le dejara este lugar, ella contaría una historia muy poderosa. Le quiero decir entonces que debemos de definir el propósito por qué lo estamos haciendo. Si hay cadenas que se tienen que romper, si hay ataduras, si necesito ser guiado, si necesito ser direccionado por Dios. Ya dije las razones por las cuales, y existen muchas más, pero la tercera es: pida la asistencia del Espíritu Santo para que lo sostenga y le dé fuerza en ese tiempo que usted va a dedicar. Yo le dije que había dos clases: el que es el total, donde no se come nada, donde no se toma alimentos, pero también el parcial, donde suprimimos algunos de los alimentos y comemos tal vez solamente en la tarde o en la noche. Y desde luego debemos de preparar nuestro corazón. Y si usted va a hacer eso, es importante que usted tenga primero paz con usted mismo y no vaya a tratar de resolver problemas en ese momento. Es importante para que pueda escuchar. Guarde, si se puede decir, su corazón sobre todas las cosas. Dios dijo en Zacarías capítulo 12 versículo 10, Él dijo que derramaría gracia, derramaría oración, un espíritu de gracia y oración sobre su iglesia o sobre su pueblo. Cuando nosotros le decimos: Espíritu Santo, yo te pido que tú me fortalezcas, yo pido que tú me asistas, yo pido que tú, Él lo va a hacer. Quisiera en esta hora pedirle a Alonso si puede pasar, y quisiera que fuéramos y cerráramos de esta manera para recalcar, y se va a dar cuenta que lo que he hablado es lo que está escrito. 58 versículo 3 dice Dios, si lo puede poner ahí en la pantalla: ¿por qué dicen ayunamos y no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscas tu propio bien o gusto y oprimes a tus trabajadores. He aquí que ayunas para contiendas y debates, ayunas para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hasta hoy, si se puede decir de esta manera, para que entonces tu voz pueda ser oído.
El tal ayuno que yo escogí es que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio. Era una manta rasposa, pero no se refiere tanto a que usted se vaya a envolver ya en una manta y se llene de ceniza. Dice, llamará esto ayuno, día agradable al Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, para que rompas todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Creo que cada uno de los que estamos aquí estamos enfrentando alguna situación específica. Vamos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, como una ofrenda al Señor. Y si lo va a hacer, hágalo para el Señor. ¿Qué le parece si se pone de pie? Acuérdese de lo que dijo Jesús. Hay situaciones que no se resuelven sino con ayuno y oración. Y es importante que nuestro corazón esté bien delante de Dios. Padre, te doy muchas gracias. Por tu presencia, Señor, por tu amor, por tu gracia. Perdónanos si a lo mejor tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauro, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. sí, Señor. Tu fidelidad nunca fallará.